El embalse de Salvajina llegó a más del 90% de su nivel, lo que preocupó a algunas personas. Para saber cuál es la función de esta estructura y su estado actual, invitamos al ingeniero José Alberto Riascos del Grupo de Recursos Hídricos de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC. Ingeniero, qué gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, Liliana, por la invitación a tratar este tema tan importante para el Valle del Cauca. Eso es cierto. Aquí en el programa a nosotros nos gusta dar información, noticias, pero también nos gusta hacer educación ambiental y por eso quiero justamente preguntarle qué es un embalse. Contémosle a nuestros televidentes, ¿qué es un embalse? Bueno, en pocas y sencillas palabras podemos decir que es un gran depósito artificial de agua que generalmente se construye dentro del cauce de un río o una corriente de agua superficial cuando transita por la zona montañosa. Allí se construye un gran muro o una pantalla o una pared para represar el agua y almacenarla para las épocas en que se necesite. Eso en términos prácticos es un embalse. Es un embalse. Digamos que la mayoría de embalses en Colombia son para producir energía hidroeléctrica. ¿Cuál es justamente el caso de Salvajina? Bueno, Salvajina es un caso muy particular. Nace de la necesidad de controlar las inundaciones en la zona plana del Valle del Cauca o mitigarlas, pero también una vez retenidas esas crecientes del río Cauca, luego se libera controladamente esa agua almacenada para aliviar la contaminación. Esos son los dos principales objetivos del embalse. Y el tercero, que es subordinado a estos otros dos objetivos ambientales, es el de la generación de energía. Pero hay un cuarto objetivo que podemos llamarlo como objetivo colateral, que es el de mantener una lámina de agua o una profundidad de agua del río Cauca cuando pasa por Cali, para que la bocatoma del acueducto pueda captarla y abastecer el 70% de la población de Cali, que es la que se sirve de agua desde la planta de Puerto Mayarino. Claro, ingeniero, ¿y nuestro embalse ha cumplido su función todos estos años? ¿La ha cumplido a cabalidad? Evidentemente. Le voy a contar algo rapidito. La idea del embalse se gesta por allá en 1930 y el embalse se construye, empieza a funcionar en 1985. En ese lapso se registraron inundaciones de cerca de 100.000 hectáreas. Eso significa la tercera parte de la zona plana del Valle del Cauca, es decir, de Jamundí a Cartago, la tercera parte se inundaba y eso no se ha vuelto a presentar. Esa es una evidencia de la utilidad de Salvajina en el control de inundación. Los demás servicios se han prestado evidentemente, y eso es lo que hace que Salvajina se reconozca como un embalse multipropósito, por esas diferentes funciones que tiene para los vallecaucanos. Claro, y todas sus funciones se han cumplido. Se han cumplido. Todas esas funciones. Yo quiero que le contemos a nuestros televidentes cómo funcionó justamente este embalse de Salvajina en el pasado fenómeno del Niño, porque es que uno escuchaba las noticias y el fenómeno del Niño en Bogotá ocasionó racionamientos de agua. Aquí afortunadamente no tuvimos ese problema, entonces contémosle cómo fue ese funcionamiento de nuestro embalse. Sí, y no solo en Bogotá, en varias otras regiones se presentaron dificultades por el fenómeno del Niño, que fue bastante extenso y fuerte. A nosotros nos fue muy bien porque el embalse, cuando hubo la época húmeda, la época de lluvias, el embalse almacenó agua, que esa es la función, almacenar agua en épocas de lluvia, para descargar en épocas de escasez. Entonces, empezamos el fenómeno del Niño con un nivel alto del embalse y eso hizo que esa agua nos alcanzara para cubrir todo el periodo de escasez del fenómeno del Niño. Entonces nos fue muy bien en esa temporada. Claro, pero entonces, ingeniero, eso es un trabajo de muchas personas que están involucradas en este proceso. Correcto. De saber cuándo liberar, cuándo soltar, cómo reservar, todo esto. Así es, sí. ¿Quién toma esas decisiones? Bueno, también para contar que en el año 1994, cuando se separó el componente eléctrico de CBC, que antes la CBC era la distribuidora de energía, cuando se separa el componente eléctrico de la CBC y da origen a la empresa de generación que es CEPSA, hoy Celsia, se crea un comité técnico de operación. 2 representantes de Celsia
dos representantes de la CBC, que se reúnen cada mes para definir los objetivos del mes. Detrás de eso, como tú dices, Liliana, hay un equipo de profesionales y técnicos en ambas instituciones que recogen información, que la evalúan, que la procesan. Luego hacemos otro tipo de evaluaciones y armamos la propuesta de operación del mes, que la llevamos al comité de inicio de mes y allí nos ponemos de acuerdo en cómo operar el embalse. Claro, pero justamente, ingeniero, ¿cómo hace la CBC para saber cómo lo va a manejar, cuándo soltar, cuándo retener? Eso me imagino que tiene todo un plan. Sí, bueno, sí, como dije hace un momento, el embalse ideal es llenarlo en época húmeda, vaciarlo en época seca. Ese es el embalse ideal. Pero eso, descrito así de sencillo, no lo es tanto. Hay una complejidad allí porque entran muchas variables a mediar con sus incertidumbres. Entonces, nosotros utilizamos herramientas como los modelos matemáticos de pronóstico, los modelos de simulación, la recolección de información hidrológica. Nosotros, por ejemplo, Liliana, para una sola variable recogemos diariamente 24 datos. Eso significa que al año tenemos cerca de 8.800 datos para procesar. Eso nos ha permitido últimamente la actualización de la regla de operación, que es nuestra principal herramienta, se llama regla de operación. Y esa regla de operación, esa actualización, la hicimos a través de modelación de redes neuronales artificiales, que es una herramienta computacional para hacer ese tipo de análisis cuando tenemos demasiada información. Entonces, ahora tenemos una nueva regla de operación que, digamos, nos da mucha más confianza, mucha más seguridad en el manejo del embalse. Claro, esto es tecnología junto al trabajo de un equipo conocedor y que sabe exactamente cómo manejar este embalse. Así es, así es. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es el estado actual, justamente, ingeniero? ¿Cuál es el estado actual en este momento del embalse de Salvajina? Sí, bueno, nosotros, las noticias han salido por estos días, hace tal vez la semana pasada, el embalse subió al 96.5%. Pero insisto, ese es el sentido del embalse, almacenar agua, ojalá lleno, ¿cierto? En la medida de lo posible lleno, para utilizarla en las épocas secas. Y eso también nos da una evidencia de la eficiencia, la alta eficiencia de la gestión de la capacidad del embalse, ¿cierto? Porque estamos ocupando casi todo lo que tenemos para atender la época seca. Entonces, el nivel de eficiencia es alto. Y sí hay que tener cuidado, por supuesto, porque lo que no se quiere es que rebose, que el embalse rebose. Y tenemos un buen margen de espera para si de pronto llega una creciente, que se quede en el embalse y no rebose. Entonces, el embalse ya está bajando de nivel. Este mes es de descender el embalse. El objetivo de este mes es estar en el rango del 77% al 89%. Ya del 96.5 bajamos al 93%, hoy estamos al 93%, llegando al 93%, y seguirá descendiendo hasta entrar al rango objetivo de este mes. Claro, es que, ingeniero, justamente en el departamento del Cauca hubo una persona que generó una alarma, se asustó, alertó a la población por el estado del embalse, digamos que superaba el 90%. ¿Pero qué decirle a ellos entonces? Sí, no. Insisto, esa es la operación del embalse. Un nivel alto, lo más alto posible, con los cuidados que hay que tener, sí, es cierto, pero no ha habido alarma, Estamos descendiendo ya el embalse y estamos gestionando esa capacidad de almacenamiento con toda su capacidad plena. Entonces, el llamado es a que se informen a través de los medios de comunicación de la CBC, principalmente el portal hidroclimatológico que está en la página de la corporación, www.cbc.gov.co. Allí está diariamente la información del embalse, y no solo del embalse, sino de toda la red de monitoreo que tiene la corporación, que de lunes a domingo estamos haciéndole seguimiento al comportamiento del embalse y a las variables que inciden en ese comportamiento. Eso es cierto. Ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y por permitirnos
esta información para la comunidad en general. Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos en Telepacífico todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Recuerden que también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Informativo CBC, y seguirnos en Facebook. Además, en RCN, nuestra tele internacional, los sábados a las 11:30 de la mañana. También los invitamos a seguir Cuentos Verdes, en Modo Verde la revista, en modoverderadio.com, la emisora, el podcast Ecotalks y a través de las redes sociales. En la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.